Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta primera jornada de puertas abiertas del posgrado de nuestra Facultad de Humanidades y Educación, iniciativa que no tiene como otra finalidad sino de dar a conocer los distintos programas de las distintas áreas que lo conforman. En esta oportunidad, bueno, les hablaré un poco de la maestría de Historia, mención Historia de Venezuela Republicana, y de la cual soy egresado, y desde el comienzo de este año soy el coordinador de dicha maestría. De verdad es para mí un honor, un placer estar acá con ustedes y darles una pequeña panorámica qué se puede hacer desde esta maestría, qué tipo de estudios, de trabajo, de aporte a la historia, a la historiografía venezolana podemos realizar desde acá. Primeramente, bueno, como ya les dije, darle una cordial bienvenida y deseando, bueno, para aquellos que estén motivados a continuar estudios de posgrado en nuestra Universidad Central y en el área de historia, bueno, les vamos a presentar en qué consiste la maestría de Historia de Venezuela Republicana. En este caso concreto me referiré un poco a los estudios que están enmarcados dentro de la línea de Historia de la Salud y las Enfermedades en Venezuela, línea que se originó en el año 1987 desde el Instituto de Estudios Hispanoamericanos y de la mano del profesor Germán Yepes Colmenares. Es una línea que tiene aproximadamente 33 años y en la cual se han desarrollado distintas investigaciones, tanto en pre como en posgrado. Una línea que en la actualidad tiene mucha vigencia. Una línea que digamos que su eje central es el estudio de las epidemias y pandemias que han ocurrido en Venezuela desde la colonia y en algunos casos hasta aproximadamente el siglo XX. En el caso concreto de la maestría, recuerden que esto es una maestría de historia republicana y su periodo histórico va desde 1830 hasta mediados del siglo XX. Y para aquellos que están interesados en la historia inmediata, pudiera, digamos, también acercarse hasta nuestros días, ¿no? Desde los estudios de historia inmediata o la historia del tiempo presente. Bien, como les mencionaba, esta es una línea que se originó en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos por allá en el año 1987 con el proyecto La epidemia de cólera morbus asiático 1854-1857. Muchos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver un historiador trabajando historia de la salud, historia de la medicina, historia de las enfermedades? Pues fíjense, tiene que ver mucho desde el punto de vista de los estudios sociales. Si bien es cierto, los médicos se encargan de analizar desde el punto de vista médico-científico el origen, la etiología, el desarrollo, la evolución de las enfermedades, el estudio y el impacto en el organismo, en el ser humano. Desde el punto de vista del historiador, trabajamos cuál es el impacto que tienen distintas
enfermedades que se transforman en epidemias o se convierten en epidemias, en pandemias, en algunos casos en endemias, y cómo esas epidemias, endemias y pandemias afectan el desarrollo de la vida cotidiana, del desarrollo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico de una sociedad determinada. En este caso concreto, en la historia de Venezuela. Entonces es importante tener claro que lo que hace el historiador es estudiar esas enfermedades, esas epidemias, esas pandemias desde un punto de vista social y cómo afecta el desarrollo de esas sociedades, cómo impacta, insisto, en su vida cotidiana, en el aspecto del desarrollo, por ejemplo, económico, en lo político, en lo cultural. Un ejemplo concreto es nuestro último trabajo, investigación, que fue producto de mis estudios en la maestría de Historia de Venezuela, mención Historia de Venezuela Republicana de Venezuela. Yo inicié una investigación que consistía el impacto que causó el cólera en el puerto de La Guaira. Como bien sabemos, La Guaira ha sido históricamente el principal puerto de Venezuela para su actividad comercial y a lo largo de la historia, desde tiempos coloniales, ese puerto ha sido protagonista de las principales epidemias que se han desarrollado en Venezuela. Un ejemplo concreto, sin ir muy lejos, podemos poner dos. La epidemia de viruela que se desarrolló a lo largo del siglo XVIII, XIX y hasta mediados del siglo XX, que fue que se erradicó esa enfermedad en Venezuela, siendo uno de los primeros países en erradicar esa enfermedad. Y podemos ver allí cómo la viruela se propagó a las distintas ciudades del país y cómo se pudiera estudiar el impacto que tuvo la misma en el desarrollo en los campos, en los sembradíos, en la mano de obra, en el desarrollo de las actividades religiosas, culturales y económicas. Igualmente tenemos el caso del cólera, que llega su primera aparición, su primer origen o su origen en Venezuela, se remonta al siglo XIX, a finales del año 1854, el 9 de septiembre, para ser exacto, desde el puerto de Barranca, actual estado Monaga, por las riberas del río Orinoco, se origina, viene el barco Trinidad, que viene desde Islas del Caribe, y viene allí a bordo de ese barco, viene varios casos de cólera. Una vez que toca puerto en las riberas del Orinoco, inmediatamente comienzan los primeros casos de cólera en el oriente del país. Se propaga rápidamente a ciudades como Cumaná, Margarita, y al poco tiempo ya se encuentra en la costa central de Venezuela, regiones centrales, es decir, Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto. Fíjense, en el caso concreto de Barquisimeto, podemos ver que a partir de 1856, el 14 de enero, se comenzó aquella, y que aún perdura hasta nuestros días, la famosa procesión de la Divina Pastora. Esa rogativa tiene su origen, como les digo, en la epidemia de cólera, y la Iglesia Católica y los fieles
de la época buscaban en regocijo en las procesiones de esta, mejor dicho, en las rogativas a la Divina Pastora, buscaban tratar de calmar digamos, los rigores, la manera de cómo esta enfermedad afectaba a la población. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de la historia, lo que buscamos es que analicemos desde el punto de vista social cultural los efectos negativos que pudiera tener una pandemia en momentos determinados. En la actualidad, como bien es sabido, estamos sumergidos en una pandemia que ya va para 2 años y medio aproximadamente y si bien es cierto, es muy reciente para algunos hacer un análisis desde el punto de vista histórico, quizás para otros desde la perspectiva de la historia del tiempo presente se pudieran hacer análisis. Desde nuestra visión, lo importante es decir que a pesar de los grandes avances de la medicina, que ya se conoce casi que desde el primer momento cuál es el ente vector que contrae que impacta, que afecta, que contagia la enfermedad, no menos cierto es que aún estamos, o sea, ya se han descubierto vacunas, se saben las medidas, sin embargo, la pandemia aún está presente. En tiempos pasados, en muchos casos, se desconocía el origen de las distintas epidemias y pandemias. Y en muchos casos, la manera de combatirla, de erradicarla, no eran efectivas, simplemente si lo vemos a la luz de hoy, porque no se conocían el origen de las mismas y cómo digamos, la medicina no puede determinar cómo, digamos, atacarla efectivamente. Otro ejemplo que podemos ver en el tiempo, por ejemplo, es con lo que llaman la teoría miasmática, que se ha caracterizado durante y a lo largo de toda la historia, que es la teoría de los malos olores. Esa teoría estuvo desde el comienzo de la peste negra, por allá en la Edad Media, y se mantuvo hasta finales o comienzo, diríamos. En el caso de Venezuela fue, y lo voy a mencionar, fue en el caso de Venezuela fue hasta finales del siglo XIX, en algunos países o al resto del mundo, hasta comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, primeras 2 o 3 décadas del siglo XX. Fíjense, esa teoría miasmática consistía en otra cosa que, como les dije, el origen de las enfermedades según los olores. Y ellos le achacaban a los desechos descompuestos de animales, de materia orgánica, y ese olor que emanaban era lo que producía las enfermedades. Eso se mantuvo, insisto, hasta finales y comienzos del siglo XX, y es cuando se originan los estudios de bacteriología, es que esos primeros avances ya de la medicina clínica, de la medicina bacteriológica, de la llegada y la implementación efectiva del estudio del microscopio, es donde los médicos y la medicina se dan cuenta que, bueno, a través de las bacterias, en algunos casos, a través de los virus, es que se transmiten las enfermedades. Y es donde se deja de lado esos estudios, mejor dicho, esas creencias que la teoría miasmática era la causante de estas enfermedades. Es entonces como en el caso de Venezuela, con los estudios que hace y trae al país el doctor José Gregorio Hernández, es que se comienza ya a hablar a partir de 1891 de una medicina moderna en Venezuela, de unos avances técnicos, científicos, de la medicina en general. Y Venezuela, para quizás muchos no lo saben,
Venezuela es uno de los principales países, uno de los primeros países en América que comienza a hacer estudios en bacteriología. En Venezuela se funda la primera cátedra de bacteriología y esta es regentada por el hoy santo José Gregorio Hernández. Entonces, como les digo, en la actualidad tenemos una pandemia, pero ya la medicina ha avanzado lo suficiente como para saber cuál es la etiología de la misma, es decir, su origen, cuáles son los agentes que afectan a los seres humanos, a las personas, cómo se transmite y, lo que es importante, las medidas de prevención. Para ir cerrando e invitando a los interesados en hacer estudios de historia en los archivos, como en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Cancillería, como en el Archivo del Consejo Municipal, entre otros archivos. Allí encontrarán muchísima documentación que habla de, por ejemplo, cuarentena, de medidas de prevención en distintos tiempos de epidemia. Con esto lo que quiero decir que no es la primera vez que la sociedad venezolana y mucho menos en la sociedad mundial se ve afectada por una epidemia. No es la primera vez. Lo importante es que revisemos, que conozcamos nuestra historia y sepamos cómo enfrentarlo. Insisto, y dando acá un mensaje un poco desde el punto de vista de la historia, pero con mirada hacia el futuro. Considero que esta epidemia quizá va a llegar a un pico máximo y pudiera ser que en cuestiones de meses esta epidemia, si no está erradicada, por lo menos ya esté controlada y el número de casos diarios vayan tendencia a cero, ¿no? Empiece, como dicen los demógrafos, esa curva a descender y se empiecen a ya casi casos mínimos en el transcurso de los próximos meses. Pero eso es producto, insisto, de los avances de la medicina. Entonces, desde el punto de vista de la historia, lo que podemos hacer es revisar cómo han sido el comportamiento de distintas epidemias y pandemias a lo largo de nuestra historia, cómo se han combatido, tomando en cuenta, y es un elemento importante allí para los historiadores, tomando en cuenta que las epidemias están dentro de un contexto y sacar de ese contexto lo que de alguna manera nos pudiese servir para tomarlo como ejemplo, aquellos errores que se pudieron haber cometido y no cometerlos en el presente. Entonces, de verdad, mi invitación es para todos aquellos interesados en estudiar historia, que desde la maestría de Historia de Venezuela Republicana y desde el área de historia en general, desde el doctorado y la maestría hermana de Historia de América Contemporánea, se pueden realizar estudios que aún en Venezuela están por hacerse en líneas de investigación, por ejemplo, como esta, y la línea de Historia de la Salud y las Enfermedades. Es una línea que aún tiene mucho que aportar en los estudios de historia en Venezuela y hay mucho todavía que por escribir, por hacer aporte. Entonces, mi llamado es, mi invitación es a que hagan estos estudios, eh, investiguen, se motiven y de verdad quieran aportar, dar nuevos conocimientos a los estudios de historias de la salud y las enfermedades en Venezuela. De verdad fue para mí un placer estar acá con ustedes. Por allí van a ver, bueno, nuestros correos electrónicos, las redes sociales y cualquier duda, sugerencia, comentario que quieran hacer, bueno, estamos bienvenidos. De verdad los invitamos a que se inscriban, aquellos que no estén inscritos en el caso concreto de la maestría de historia. Y bueno, estamos para apoyar, orientar y ayudarlos en lo que sea necesario. Para mí de verdad fue un placer estar con ustedes. Les deseo un feliz día y bueno, estamos bienvenidos, de verdad que sí, bienvenidos al posgrado de la Universidad Central de la Facultad de Humanidades y Educación. Y bueno, que pasen un feliz día, cuídense mucho, un gran abrazo para todos. Feliz tarde.